Muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy es el primer día de trabajo después de vacaciones. Bueno, en realidad después de vacaciones no. Hoy estoy cubriendo una ruta que no es la mía. Vamos hasta arriba de carga. Voy cargado, pero bien. Llevo unas 22 toneladas o así. Y bueno, pues hoy nos vamos a ir un poquito para abajo, en dirección Córdoba. Vamos a hacer una descarga por ahí abajo, pero antes de eso tengo que pasarme por la Scania con este camión, porque le tiene que hacer lo que es la calibración del tacógrafo. Entonces vamos a pasar por la Scania a que me hagan la calibración del tacógrafo y después nos vamos para nuestro destino. Es una ruta, bueno, algo más larga de la que suelo hacer yo. Bueno, algo más larga, porque cuando diga la distancia muchos se van a reír, van a decir, ¿eso es largo? Bueno, de lo que yo suelo hacer, que ya sabéis que yo me muevo cerquita de Madrid, pues estas son unos 300 kilómetros de ida, 300 de vuelta. Está cerquita, pero evidentemente algo más lejos de lo que yo suelo ir. Así que guay. Un poquito de carretera. Y este remolque, este camión, aunque puede parecer como el mío, no es como el mío. Ya veis que este lleva los cromados por aquí, lleva algún detallito más. Lleva aquí el puerto de carga, que no veas cómo lo he hecho de menos en el mío. En el mío llevo el cargador este con enchufe normal, porque no tengo el puerto de carga. Aquí los Scanias traen un puerto de carga USB que es cremita. Y nada, pues ahora mismo me quedan 5 kilómetros hasta la Scania. Así que nada, vamos para allá, que me hagan la calibración y después le damos cañita para el destino. Le damos cañito para el destino. Luego tengo por ahí un puerto bastante considerable de bajar, así que más adelante retomaré el vídeo y vamos a hablar un poquito de cómo bajas los puertos cargados, porque muchos me lo preguntáis, muchos tenéis miedo al tema de que se os calienten los frenos y tal. Así que luego vamos a tratar de hablar un poquito de ese tema, que no es para tanto como muchos os pensáis. Así que nada, vamos a tirar por aquí, por esta nacional, hasta lo que es el concesionario de Scania. Y después retomamos el vídeo. Retomamos el videíto. Bueno chicos, pues ya estamos por aquí bajando puertecito. Bajada bastante prolongada. ¿Cómo frenamos? Retarder, muy sencillo. Si veis que se embala, pues vamos tirando de retarder. Vamos tirando, veis que se me está subiendo. Ahora mismo está bajando. Pues venga. Ahora mismo ya llevo retarder a tope. Si veo que por ejemplo no me es suficiente esto para bajar, pues tocamos un poquito el pedal de freno y ya ahora mismo ahí me lo va a mantener. ¿Vale? Cosas que tenéis que tener en cuenta. De hecho ahora me frena demasiado, le voy a quitar un par de puntos. Cosas que tenéis que tener en cuenta. Bueno, yo ya lo expliqué en el vídeo que hice hablando del retarder, de los tipos de retarder que hay y tal. Ya lo expliqué. El retarder se enfría con el aceite que utiliza el retarder, mejor dicho, se enfría con el mismo refrigerante que lleva el camión. Es decir, tiene un intercambiador de calor y bueno, pues con el aire y tal se enfría también el aceite del retarder, ¿no? O sea, cuando se enfría el refrigerante del motor en la calandra, en el radiador, pues como tiene ese intercambiador de calor, pues se enfría también a la vez lo que es el aceite del retarder. El tema de que se calienten los frenos, si os digo la verdad, en un camión moderno es bastante complicado. Es bastante complicado, ¿por qué? Pues porque el camión moderno este, por ejemplo, tiene 2 sistemas de frenado. Bueno, 3 sistemas de frenado en realidad, podría decirse. Tienes el freno de servicio, tienes el retarder hidráulico y tienes lo que es el freno de escape. Que ya habéis visto, ahora mismo llevo 20 toneladas o así de carga, o sea que no voy ligero tampoco.
En la mayoría de los casos te va a valer y te va a sobrar con el retarder. O sea, tú llegas a tirar de retarder a tope y te llega a sobrar. Vamos a poner los faros en automático para que se enciendan solos. Y lo que os digo, que normalmente con el retarder te sobra para frenar. O sea, te sobra. Esto es la... Bueno, esto es de Espeñaperros. Lo único que, bueno, la auténtica, la original, está por ahí por abajo. Lo único que, bueno, pues las rutas están planificadas ya para ir por aquí. Te ahorras muchísimo tiempo, entonces pues no podía ir por ahí. Pero la auténtica está por ahí por abajo y eso mola. Volviendo a lo nuestro, pues lo que os digo, en la mayoría de los casos con el retarder frenas y te sobra. ¿Que tienes que darle un toque al pedal de servicio? Pues se le da, no hay ningún problema. De hecho, hace poco estuve probando también el Mega Trailer, esos son 60 toneladas, y ya os digo que apenas tuve que tocar el freno de servicio con 60 toneladas. Este, que el cargado a tope son 40, pues ya os digo yo que vas sobrado. ¿Qué más os iba a contar así a grosso modo, ¿no? Para que lo entendáis, porque es que muchos me decís, tengo miedo a que se me calienten los frenos cuando salga con el camión, tengo miedo a no sé qué, no tengas miedo porque es muy raro que te pase, o sea, sería muy difícil. Si no usas el retarder para nada, o sea, si lo apartas como si no existiera y vas todo el rato con el pedal de freno dándole, pues muy probable que se te calienten, ¿vale? Pero si vas con el retarder es imposible. Y el retarder, para que se caliente, ya le tienes que meter tralla, pero tralla de verdad. O sea, os lo digo, en ese aspecto os podéis despreocupar bastante. O sea, de decir que no, es que voy a salir ardiendo porque se van a calentar los frenos, no sé qué, no sé cuántas. Os podéis despreocupar bastante porque tienes que ser muy manco para que se te calienten. O eso, o pillar una bajada de la hostia. O sea, pillar una bajada de la hostia, que no la controles desde un principio, te dejes caer hasta más no poder y después diga, ahí va, hostia, que lo tengo que frenar. Ahí sí te puede pasar. Pero para mí personalmente, una de las claves, diría yo, voy a endurecer un poquito la suspensión del asiento, porque si no vais a ir aquí dando botes. Una de las claves para mí, diría yo lo he hecho así desde que me monté en un camión y no he tenido ningún susto. Una para mí de las claves, lo más principal, es controlarlo desde un principio, ¿vale? O sea, tú llegas, controlas las bajadas desde un principio y no vas a tener problemas en la vida. Ahora, lo que te digo, pillas una bajada, no, es que yo me dejo caer a 130, pues si te dejas caer a 130, ojito, porque luego hay que frenarlo, ¿vale? Y eso tiene mucho peligro también, dejarse caer tanto, porque un camión a 130, ojito, ojito, que no se comporta igual que a 90. Entonces, pues lo que os digo, controlando la bajada desde un principio y no vais a tener ningún tipo de problema. Ahora mismo voy a frenar un poquito porque este se me ha puesto aquí a adelantar y lo que no quiero es dejarme yo caer también y estar ahí en paralelo los dos y que él me pueda adelantar, porque va vacío si no me equivoco. Y yo ahora me voy aquí al carril de la derecha y dejamos el sitio a él. Pues eso, lo que os digo, chicos, bueno, yo pensaba que iba vacío, pero no va vacío el señor. Que me arreas. ¿Veis? Yo, por ejemplo, suelo soltar el pedal, pero en cuesta arriba lo que no voy a hacer es soltar, porque no. Lo que voy a hacer es decirle que se meta y ya está. Lo que os decía, controlando las bajadas desde un principio no vais a tener ningún problema. Para mí ese es el punto clave. Empezar a controlar la bajada desde un principio. No esperes al último momento abajo del todo, cuando ya vas a 100 no sé cuánto, descontrolado, para frenarlo, porque ahí es cuando tienes el problema. Pero si tú lo controlas desde un principio, no vas a tener ningún problema. En camiones modernos, ¿cómo se pueden hacer las frenadas? Lo tienes súper fácil. Lo puedes hacer de forma manual, como lo hice yo, eso sí, una piedra, con el retarder y freno de servicio. Lo puedes hacer de forma automática. Por ejemplo, os lo voy a enseñar. Si yo pongo el control de crucero a 80, por ejemplo, venga, voy a ponerlo a 83, y el control de descenso lo voy a poner a 86. Pues vais a ver, ahora el camión frena solo, ¿vale? O sea, yo no estoy tocando ningún pedal, porque él va a 87 y me dice, tengo que frenar.
porque lo tengo que mantener a 86. Esa es una forma. Ahora voy a subir el control de crucero porque no me interesa que me vaya frenando aquí. Era simplemente para enseñároslo. Esa es la otra forma. La forma más sencilla es eso. Programas el control de descenso, que en Scania se hace desde aquí, por ejemplo. Vale, ahora mismo si voy a 90, lo puedo poner como poco. A ver, a 90 me deja hasta 95, creo. A 90, o sea, es decir, si yo voy a 90, se dejaría el camión caer solo hasta 95, pero ahí ya vas pasado. Entonces, cuando vas a bajar, lo suyo es ponerlo a 85 para que controle la bajada hasta un máximo de 90 km por hora. O sea, es decir, que te deje bajar a un máximo de 90 km por hora. Ahora, cuando subamos este puertecito aquí, esta pequeña cuesta, si hay bajada, os lo voy a enseñar. Lo pondré a 85 y vais a ver cómo el camión frena solo y no tienes que hacer absolutamente nada. Evidentemente, si la bajada es muy pronunciada, tendréis que llegar en un momento y tocar el freno de servicio. Pero por norma general, ya os digo, en los camiones modernos, sobre todo, que los retarders, los frenos auxiliares, que sería retarder, freno de escape y demás, lo que lleve, en función de cada camión, suelen ser bastante efectivos. Y hay muchas veces que ni siquiera tienes que tocar lo que es el pedal de frenos. Para mí, lo más principal en el tema de bajadas, frenadas, para que no tengas ningún susto de nada, controlar las bajadas de un principio. No dejes que se embale mucho el camión, frénale desde un principio y no vas a tener problemas. Por lo demás, pues todo lo que he dicho en el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda para los que tengáis esas dudas. Y por lo demás, pues nada, suscribiros si os ha gustado, compartirlo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.